Está bien. Entonces, iremos a lo antiguo y viendo nuestro libro también, o sea, un poquito para complementar, ¿no? Está bien lo que me has dicho, pero pues, viendo en el libro, si ustedes tienen ahí, la primera fase es la prefactibilidad, ¿no? O sea, la antigua, está la antigua prefactibilidad. Entonces, en el estudio de prefactibilidad se identifican una o varias alternativas de corredores de ruta, o sea, en prefactibilidad, ¿no? Ahí debemos hacer prediseños, ver de las diferentes alternativas. Y de esas alternativas elegimos en base a beneficio-costo, una forma de evaluar, la otra es a través del TIR, del BAN. Entonces vemos cuál sería el corredor de mayor rentabilidad, o sea, la ruta que conviene hacer su diseño final, ¿no? Entonces, para eso pasamos a la etapa de factibilidad, ¿no? Y en esa factibilidad es que hacemos el trazado ya de la ruta seleccionada y de ahí continuamos al diseño definitivo, ¿no? Al diseño definitivo de la carretera. Y luego, como decías, la construcción. Perfecto. Ayer hablábamos también de una clasificación de las carreteras en función del tráfico. A ver si se recuerdan, yo les di algunas opciones. ¿Cuál sería esa clasificación cuando quiero definir en función de los volúmenes de tráfico? A ver, alguien que me diga. Ya son 18:53. Hasta las 18:55, ahorita son 127, seguramente van a entrar pocos. Ya, muy bien, Melissa. El TPDA es como parámetro para definir el volumen de tráfico. Perfecto. Pero ahora, ese TPDA, si yo quiero saber si es tráfico liviano, medio, pesado, ¿cuáles son los rangos? Es interesante aprender eso porque a la larga nos sirve para poder entender mejor cuando diseñamos una carretera, porque está en función de los volúmenes de tráfico también. O sea, la relación velocidad, volúmenes de tráfico, tipo de terreno, todos esos se van relacionando, ¿no? Todos esos parámetros. Entonces, tráfico liviano, por ejemplo, el TPDA, ¿hasta cuánto debería ser? Menor que 500, Inge. Muy bien, Miguel. Menos de 500. O sea, menor o igual hasta 500, ya. Liviano menor o igual a 500, ya. Está bien. A veces en nuestros medios, si queremos entender mucho mejor, hay muchas carreteras así vecinales que tienen 100, 80. Y esos TPDAs, pregunto, ¿es el actual o el del futuro o de proyecto? ¿Cómo es la cosa? A ver, eso que me están diciendo, menos de 500, es un tránsito actual, futuro o de proyecto. ¿Cuál creen que es? A ver, vamos a un poquito de futuro, de proyecto. Muy bien, Melissa, muy bien, Juan José. Dani, todos. No, Dani, actual no. Actual, por ejemplo, es el tráfico cuando se inaugura la vía. Así vamos a tomar en cuenta nosotros, ¿ya? Cuando inauguramos una vía, ese momento es un tráfico actual, se llama, ¿ya? O también a veces en algunos libros dicen existente, ¿no? Pero digamos, para no mezclar las palabras, actual. Eso es actual en el momento de inaugurada la vía. Y cuando va a terminar el periodo de diseño, es el tránsito promedio diario futuro o de proyecto. Ese es el que les estoy dando como dato. Cuando nosotros queremos evaluar en función del TPDA, generalmente estamos queriendo hacer la del futuro. O sea, por eso es en una tablita
les comentaba que es para el futuro, o sea, de proyecto. Y se los voy a, la próxima clase, vamos a mostrarles una tabla para que tengan mejor idea y visión sobre esos tránsitos promedios diarios, ¿ya? Porque es en función de eso que se define también cómo va a ser nuestra carretera, cuáles van a ser sus características. En la próxima clase les voy a mostrar, es una tabla donde hay todos esos aspectos. Ya les he comentado, ¿no? Les dije que les iba a mostrar. Entonces, el TPDA es del futuro, o sea, de proyecto. Eso quiere decir, para el final del periodo de diseño, el final del periodo de diseño en carreteras, ¿cuántos años creen que es? ¿Cuánto es la vida útil de una carretera? A ver, eso también es importante. A ver, vida útil de una carretera. O sea, desde el momento que se inaugura una carretera, digamos, ¿cuántos años se pueden considerar que va a durar la carretera? Ya, a ver, me dicen 50, 20, 30, 30, ya. 10 a 20, Melissa está bien, ya. Pavimentos rígidos, Juan José, 30 años, muy bien. Después Rafael, 10 aquí, a 20 años, ya. Perfecto, Leandro. Entonces, a ver, yo les voy a comentar un poquito. Me han dado las respuestas varios, está muy bien. Cuando nosotros hacemos una carretera, digamos, una carretera, diseñamos y queremos hacer con pavimento flexible. Normalmente se toma 10 años. 10 años es el periodo de diseño para una carretera de asfáltica, ¿no? Carretera de concreto asfáltico, si quieren, ¿no? O sea, tiene varios, ya les he enseñado la carpeta de rodadura, dependiendo qué materiales vamos a usar, tiene diferentes nombres. Uno es tratamiento superficial, vuelvo a repetir, simple, doble. Tenemos emulsiones asfálticas, tenemos sello arena asfalto, tenemos concreto asfáltico en frío, macadam por penetración, concreto asfáltico en caliente. Hay varios tipos de carpetas. Entonces, generalmente todas las carpetas en pavimentos flexibles, lo racional es hacer para un periodo de 10 años. Podemos hacer 12, 14, no hay problema, pero más o menos queremos entender alrededor de 10 años, ¿ya? A veces se hace por 20. Por ejemplo, hay una carretera que recién se ha inaugurado en Cochabamba y es en Sacaba. ¿Cómo se llama esa? Una carretera ahí en Sacaba está. Es de unos 5 kilómetros, parece. Bueno, ¿alguien se acuerda? No me acuerdo ahorita el nombre. Esa carretera, por ejemplo, han hecho el proyecto y han construido para 20 años. Pavimento flexible. Pero son casos especiales. O sea, ¿qué quiere decir que se han hecho para 20 años? La carpeta de concreto asfáltico es de 14 centímetros o 15 centímetros. La carpeta, solamente la carpeta, la parte, concreto asfáltico, la parte superior, esa carpeta o capa de rodadura, de 14 o 15 centímetros. Entonces, eso quiere decir para que dure 20 años. ¿Ah? En cambio, normalmente cuando nosotros diseñamos una carretera para pavimento flexible, les he dicho 10, 12 años, ¿y cuánto sería la carpeta? Actualmente ya se hace de 7,5 o 10 centímetros, ¿no? Ese es el espesor de la capa de rodadura, ¿ya? Entonces, cuando es 20 ya tiene que ser mayor espesor, entonces 14, 15 centímetros. Pero eso es lo que quería enseñarles. El periodo de diseño, pavimentos flexibles, 10, 12, 14, puedes hacer hasta 20. Pavimentos rígidos. Los pavimentos rígidos, por sus altos costos, generalmente se hacen, y para que dure más tiempo ya, eso se puede hacer para 20, 25 años. Se puede llegar máximo hasta 35, pero ya es mucho. 35 años es un periodo muy largo. Entonces, normalmente, nosotros somos los que vamos a diseñar la carretera y tenemos que definir nosotros como ingenieros el periodo de diseño. Entonces, el periodo de diseño racional
O sea, no vale la pena poner para 50 años o 40, ¿no? O sea, 30 años, por ejemplo, 25 años sería, ya no admitiría aquí, sería lo aceptable, ¿no? O sea, 20, 25 años, pavimentos rígidos. ¿De acuerdo? Entonces, el periodo de diseño. ¿Y cuándo empieza el periodo de diseño? En el momento de inaugurada la vía hasta los 10 o 15 años que dure la vida útil, ¿no? Entonces, al final del periodo de diseño, ese es el TPDA futuro o de proyecto que estoy hablando. Entonces, volviendo a lo que estábamos queriendo recordar, era que el TPDA, cuando es menos de 500, es para tráfico liviano, ¿no? ¿Ese TPDA es por sentido? ¿O cómo se considera? O sea, ¿son vehículos mixtos por sentido o son vehículos mixtos ambos sentidos? ¿Ah? Muy bien, ambos sentidos, muy bien. Ambos sentidos, ya varios me han contestado, Rafael, Melissa, Leandro, ambos sentidos. Muy bien, ambos sentidos, no se olviden, siempre es ambos sentidos. Cuando veamos la tabla, la próxima clase, les voy a indicar ahí ambos sentidos. Ahora, puedo yo también presentar por sentido, pero tengo que decir, el TPDA es 500 vehículos mixtos por sentido, eso es otra cosa. Pero si no digo nada, es ambos sentidos, o sea, en toda la sección de una vía, ¿no? Ambos sentidos. Muy bien. Entonces, el tráfico medio, o sea, estoy queriendo clasificar las carreteras en función del tráfico. Entonces, si tengo tráfico medio, ¿qué TPDA tengo que tener? Tenemos que tener entre 500 y 2000, ¿no ve? Entre 500 y 2000. Y tráfico pesado se considera cuando los volúmenes futuros son mayores a 2000 vehículos mixtos por día, ambos sentidos. ¿Ya? ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ahora continuar. ¿Ya? Vamos a presentar. Esto tienen ustedes, ¿ya? Entonces, queremos hacer una selección de ruta, ¿no? Y hacer la evaluación de la ruta. Entonces, aquí estamos queriendo hacer un ejemplo de que no está en el libro, ¿no? Aquí dice pendiente determinante. Pendiente determinante se considera una máxima inclinación admitida para una vía. O sea, nosotros para hacer un diseño de una carretera partimos de una pendiente determinante o en su libro dice en alguna parte pendiente de ceros. O sea, la pendiente de ceros también se denomina. Antes se manejaba así, yo cuando estudiaba se llamaba pendiente determinante, pero en su libro en alguna parte, no sé, línea de pendiente o de ceros, dice, ahorita he encontrado. Línea de pendiente o de ceros. Ese es en el libro, ¿ya? El concepto. ¿Y qué es esa línea de pendiente o de ceros? Ceros, ¿ya? Es aquella línea que pasando por los puntos obligados. Hemos dicho que cuando hacemos un diseño de una carretera, tenemos que ir por unos puntos obligados, ¿no? Del proyecto. O sea, puntos primarios o principales que hemos llamado. Y ahí vamos tratando de que no haya ni corte ni relleno. O sea, cuando no hay ni corte ni relleno, se tiene la línea de ceros. Eso se llama así. O sea, no se aceptaría ni cortes ni rellenos. Estoy leyendo eso por si acaso, para que no se me olviden en la página 50. Entonces, es muy importante eso. ¿Por qué dicen línea de ceros, línea de pendiente o como está aquí, pendiente determinante? ¿Ves? Se dice porque en el eje de la carretera, cuando nosotros vamos a ir marcando con un compás, digamos en este caso, cuando vamos cortando las curvas de nivel, en esos puntos no hay ni corte ni relleno, no hay ni corte ni relleno, ¿ya? Eso es lo que
En eso consiste la línea de pendiente o de ceros. Volveremos a repasar. Línea determinante es otra forma de decir lo mismo. En su libro dice línea de pendiente. También dice línea de ceros. De ceros. Ceros quiere decir, vuelvo a repetir, en el eje no hay ni corte ni relleno. En el eje es justamente en el eje cuando no hay ni corte ni relleno, y de esa forma vamos marcando esta es la línea de ceros o línea determinante que vamos a ir a encontrar. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a seguir viendo. Yo estoy queriendo cambiar los conceptos teóricos del libro por este ejemplo que no lo tienen ustedes en su libro así explicadito, ¿ya? Solamente tienen en otro enfoque. Entonces, para seguir con esta rasante, en la confección de un proyecto, estamos queriendo hacer una rasante sobre el plano. Previamente se obtiene la distancia horizontal necesaria para pasar de una curva de nivel a la contigua, con la pendiente determinante. O sea, vamos a buscar cuál va a ser esa pendiente determinante, ¿ya? Con esta distancia horizontal, por ejemplo, todo lo que marcamos en los planos, estas distancias que estoy con el mouse marcando, esos son horizontales, no son inclinadas, son distancias horizontales entre dos puntos. ¿Ya? Por eso aquí dice, con esta distancia horizontal, a la escala del plano, por medio de un compás, se hace centro en un punto de la curva y se corta la curva contigua, o sea, la siguiente. Luego, haciendo centro en el nuevo corte, se siguen sucesivamente con las demás curvas de nivel. La línea formada por la unión de todos los puntos así establecidos es el trazado con la pendiente determinante. O sea, este trazado es con la pendiente determinante. O sea, así sería el eje del camino, ¿no? O sea, es como si, por ejemplo, yo no tengo idea de hacer un camino. Entonces, siempre dicen, si se muere el ingeniero de carreteras, ¿a quién mandamos para que nos haga la carretera? Ya saben ustedes, a un burrito, ¿no? ¿Por qué? Porque el burro o el asno va ladeando, o sea, va avanzando así, poco a poco va subiendo. Y va subiendo, va subiendo, va subiendo, así va subiendo. Y eso es lo que queremos hacer en la línea determinante. O sea, de esa forma se hace una carretera, de un camino. Ya, ahora, de ahí se corrige, se modifica, se adecua, ya es otra cosa. Pero se parte de ese principio, ¿ya? Entonces, debemos determinar la línea dependiente, o sea, que vaya subiendo poco a poco. Entonces, por ejemplo, si yo de A quiero subir hasta este X y agarro una cabra de monte, ¿qué va a hacer la cabra de monte? Va así, así. Y eso no es pues la carretera. Para hacer una carretera tiene que ir con pendiente poco a poco subiendo. Si ustedes revisan aquí, tenemos una cota de 170, y la siguiente hay una curva de nivel, la siguiente 180. Entonces quiere decir que la equidistancia entre curvas son cada 5 metros, ¿no ven? O sea, entre 170, aquí está 180, esta es la otra curva, 175. Y así vemos, 190, este es 200, entonces este es 195. O sea, equidistancia de estas curvas de nivel cada 5 metros, ¿no? Cuando nosotros hacemos un prediseño de una carretera, tomamos cada 5 metros. Podemos tomar cada 10 también. Aquí, por ejemplo, cada 5. Si voy a hacer un diseño final, estas curvas de nivel tienen que ser cada metro. ¿No ven? ¿Se acuerdan? Cada metro para hacer diseño final. Cambio, para hacer prediseños, se puede tomar cada 5 metros, incluso cada 10. ¿Ya? Esos son prediseños, no son diseños finales. Bueno, ¿qué otra más? Dice, con esta distancia horizontal a la escala del plano, por medio de un compás se hace centro en un punto de la curva y se corta la curva contigua. Luego, haciendo centro en el nuevo corte, se sigue sucesivamente con las demás curvas de nivel. La línea formada por la unión de todos los puntos así establecidos es el trazado con la pendiente determinante.
El mismo procedimiento se utiliza cuando se trata de unir dos puntos de cotas conocidas por medio de una línea de pendiente determinante. Lo mismo, así vamos uniendo puntos. Sea, por ejemplo, aquí ponen un ejemplo, sea, por ejemplo, un plano topográfico a escala 1 a 10.000. Digamos que esto esté a escala 1 a 10.000. Y la equidistancia de sus curvas de nivel, h, o sea, las alturas de equidistancia entre cada curva de nivel, hace un rato hemos visto que es 5 metros. O sea, aquí dice 180 y aquí dice 190. Entonces, esta curva que está al medio tiene que ser 5 metros. Entonces, 185, 190. Cada 5 metros están las equidistancias en este planito, ¿no? En esta figura que tenemos aquí. Entonces, para poder nosotros definir estas dimensiones, estas distancias, lo que hacemos es lo siguiente, y ustedes tienen en su libro, A es igual a la equidistancia entre curvas mejor dicho, dividido entre la pendiente. Entonces, esto nosotros queremos adoptar, digamos, o sea, nosotros vamos a querer hacer que la pendiente sea del 4%, o sea, estamos adoptando ya, o sea, definimos nosotros que de acuerdo a esto quiero hacer con 4% de pendiente. Puedo cambiar, puedo hacer con 5, con 3, bueno, diferente. Así, en el ejemplo, estamos así tomando, a ver, sea por ejemplo un plano topográfico, es un plano topográfico, a escala 1 a 10.000. Y la equidistancia de sus curvas de nivel h es 5 metros. Se trata de unir el punto A. De cota, ¿qué cota tiene este? 175 metros. Con uno cualquiera de la curva 225. Quiero llegar hasta la 225. Con una línea de pendiente uniforme de 4%. O sea, por ejemplo, dice, o sea, estamos adoptando una pendiente, ¿ya? O sea, se adopta así. Nosotros podemos, en un camino muy montañoso, podemos adoptar otra pendiente, ¿no? No tiene que ser la misma. Y si es un terreno plano, ya hemos aprendido que si estoy yo en un terreno plano, las curvas de nivel pueden ser más separadas, entonces yo puedo tener una pendiente del 2%, puedo cambiar, ¿no? O sea, esto estoy adoptando, 4%. Puedo subir al 6, puedo subir al 8, etcétera. Entonces, es una pendiente que normalmente adoptamos dependiendo del tipo de carretera, del tipo de terreno y de la situación que se presente en la zona, ¿no? O sea, si tenemos mucha pendiente en ese lugar, entonces vamos a aumentar la pendiente. Si tenemos otro lugar menos pendiente, vamos a disminuir, pues. O sea, así se hacen los caminos. Pero aquí estamos queriendo empezar a aprender a diseñar una vía. Para aprender, entonces, tenemos que hacer la línea determinante. Bueno, ¿qué se hace? Les he dicho, nosotros tenemos que tener una apertura del compás. Esa apertura del compás la vamos a llamar A, apertura del compás. Y esa apertura del compás es igual a la equidistancia. Equidistancia quiere decir equidistancia entre curvas de nivel. Es como si fuera una fórmula. Y eso tienen en su libro. Está en la página 51, ¿ya? En la parte de abajo. La ecuación 2,4, por si acaso. Entonces, la apertura del compás va a ser igual a la equidistancia entre curvas. Aquí en este ejemplo está cada 5. Entonces, la equidistancia son cada 5 metros. Aquí está 5 metros. Y la pendiente con la que quiero hacer una pendiente uniforme de esta ruta, de este camino, que sea 4%, hemos dicho aquí, 4%. Entonces, tenemos que poner 0,04. La división de esto, 5 entre 0,04, esa es 125 metros. O sea, que en el terreno debo tener 125 metros para tener una pendiente del 4% para unir entre una curva de cada 5 metros. Equidistancia, 5 metros. Entonces,
la apertura del compás en el terreno sería 125 metros, ¿ya? Pero no estamos en el terreno, estamos queriendo en el plano, ¿no ven? Otra forma, en vez de hacer así como tienen ustedes en su libro tienen esta formulita, aquí está, acabo de decir la ecuación 2,4 que está en la página 51 del James Cárdenas, ¿no ven? Entonces, yo puedo hacer de otra forma, puedo decir así también, 100 metros, o sea, la pendiente hemos aprendido que quiero saber cuál es el 4%. Si tomamos una distancia horizontal, 100 metros, y debemos que tener una altura de 4 metros. Eso nos da la pendiente. 100 metros es a 4 metros de desnivel. 4 metros es la altura, el desnivel, o altura se llama también. Y las curvas, ¿cada cuánto es? 5 metros. Entonces, ¿cuánto sería la distancia? La distancia sería 125 metros, que es lo mismo que esto, 125. O sea, se puede hacer con regla de 3 simple o puedo hacer aplicando directo esto. Ya les he puesto de 2 maneras. Ahora, como yo estoy en el plano, no estoy en el terreno, o sea, si estuviera en el terreno voy y mido 125 metros. Aquí en el plano tengo que cambiar a la escala que está en el plano. Entonces, aquí tenemos nuestra fórmula de escalas, ¿no? 1 a E, la escala es plano sobre terreno. Ustedes también a veces utilizan diferentes formas de simbolizar, no hay problema. Entonces, la escala de este plano, aquí nos han dicho 1 a 10.000. Entonces, 1 a 10.000 es igual plano, o sea, ¿cuánto mediría en el plano? Si en el terreno mide 125, o sea, 125 metros en fracao, que para el 4% dependiente. Por lo tanto, de aquí despejamos y P, como esto tiene que estar en metros, aquí sacamos 0,0125 metros. Y como quiero hacer en el plano, dibujar, entonces eso equivale a 12,5 milímetros, ¿no? 12,5 milímetros. Entonces, nosotros medimos 12,5 milímetros y cortamos la otra curva. 12,5 milímetros y cortamos la otra curva. 12,5 milímetros y cortamos. Y así aquí han hecho. Estos puntos son, o esta línea es de ceros. ¿Qué quiere decir? Que no hay ni corte ni relleno. O sea, aquí es el más económico. De esa forma es que se denomina línea de ceros, línea determinante o línea dependiente, ¿no? Entonces, ha unido entre el 7 y el 8, esta es la misma distancia, ¿cuánto? 12,5 milímetros. De aquí, lo mismo, de aquí a aquí. Entonces, aquí hemos quedado que nos han dicho que vayamos hasta la cota de la curva 225. Entonces, aquí está la curva 225 y ahí quedamos. Esto es como un ejemplo, nada más, ¿ya? Un ejemplo así elemental para partir, para conocer cómo se hace la ruta. Una ruta se determina la ruta a través de la línea de ceros, vuelvo a repetir, línea dependiente o línea determinante, ¿ya? Entonces, todo lo que he explicado acá está en esta forma, aquí. La distancia horizontal necesaria para pasar de una curva a la otra, o sea, un desnivel de 5 metros, con 4% de pendiente, es 5% dividido entre 4, 125 metros. Esta distancia a la escala del plano representa 12,5 milímetros. Con un radio de 12,5, o sea, nosotros medimos con un compás, 12,5 milímetros a partir de A. Se describen arcos de círculo que cortan por lo general en 2 puntos a la curva próxima, puntos que señalan las 2 variantes posibles desde A. Repitiendo el procedimiento, desde los nuevos puntos se tiene la línea A, 1, 2, y hasta la 8, 9 y X, ¿no? Con 4% de pendiente. Entonces, aquí estamos trazando una línea que hemos llamado determinante. Se llama esto también línea dependiente. También se llama línea de ceros. O sea, depende de las bibliografías, vamos utilizando diferentes términos, ¿ya? Bueno,
Entonces, yo les he pasado una práctica, pero he cambiado por si acaso, cuidado que me aparezcan como el del anterior semestre, ¿no? Estamos cambiando. Si no les diría nada, seguro que me repiten lo mismo. Estamos cambiando la práctica número 1. Vamos a hacer similar a esto. O sea, pero cambiando la pendiente gobernador. O sea, voy a manejar una pendiente de gobernadora, se llama una pendiente promedio que quiero hacer para toda la carretera, como máximo. Adoptamos una pendiente gobernador. Esa pendiente aquí está 9%. Y el tipo de camino a la que voy a hacerle la selección de ruta es de tierra. Y cuando tenemos de tierra, nosotros tenemos en la página 50 de su libro, por si acaso, hay una fórmula que es la 2.1, que es X sub 0 longitud resistente. Es esto. X sub 0 es igual a X, que es la longitud total del trazado, es la longitud total del trazado, más K es el inverso del coeficiente de tracción, así está en su libro, inverso del coeficiente de tracción, y más la sumatoria de Y son cotas, alturas, ¿no ve? Esto que viene a ser desnivel o suma de desniveles. O sea, si esto tiene que estar en metros, todo tiene que estar en metros, no puedes mezclar kilómetros con metros, nada, todos tienen que estar en la misma unidad, ¿no? Vuelvo a repetir. Esta es una famosa fórmula o método de Bruce, que se llama, ¿no? El método de Bruce o la longitud resistente. Entonces, vuelvo a repetir, X sub 0 es la longitud resistente en metros. X es la longitud total del trazado, que tengamos, más K. K hemos dicho que es un inverso del coeficiente de tracción. Este valor de K pueden encontrar en su libro en la tabla 2.1. Ahí dice valores del inverso del coeficiente de tracción. Si el tipo de superficie va a ser una carretera en tierra, entonces K va a valer 21. Esto va a valer K 21. ¿Ya? Es un valor medio de K que tenemos en nuestro libro como valores que puedes asumir. Si tienes una macadam de penetración, macadam dice ahí, ese es un tipo de pavimento asfáltico, ¿no? Pero es macadam, es a través de materiales pétreos. Dice 32 sería el K. En la práctica yo les he puesto que va a ser un pavimento asfáltico. Entonces K dice va a valer 35. Esto valdría 35 en su práctica, ¿ya? Y este es el desnivel o suma de desniveles, ¿ya? Esta es la fórmula o método de Bruce, ¿ya? Entonces, lo que queremos es recordar o ver cómo se hace el análisis de selección de rutas. O sea, estamos queriendo hacer un estudio de trazado y entonces dice evaluar con rutas trazadas. Entonces, vamos a seguir usando las mismas. O sea, esta es el estudio de trazado. Son valores, perfiles longitudinales. O sea, tenemos un azul, después un rojo, un verde, un morado y así. Entonces, tenemos que unir punto A con punto B. Pero tenemos la planimetría. Entonces, esta va a ser la ruta 1. Entonces, va a empezar en A, va a ir a este punto, a B, C, D, E, G y B. Entonces, es una recta. Esa sería la alternativa o la ruta 1. Después tenemos la ruta 2, la ruta 3, la ruta 4 y la ruta 5. ¿No? O sea, 5 trazados hay. De estos 5 trazados, lo que queremos aprender es cuál de los trazados debemos elegir. ¿Cuál de los 5 trazados debemos elegir para pasar a la siguiente fase o etapa?
O sea, hemos dicho para hacer el diseño final. O sea, voy a pasar a después. Aquí tengo 5 opciones. De las 5, ¿cuál es la que debería elegir? Y esa se va a hacer el diseño final para que el camino sea el más adecuado. ¿Y cómo se elige la ruta elegida? La ruta elegida se determina a través de esta fórmula, Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos encontrar que no sé si me van a entender, pero más o menos, y si no me piden que repita. O sea, nosotros tenemos a ver, voy a poner esto aquí. O sea, cuando nosotros medimos son distancias horizontales, no es inclinado, son distancias horizontales, ¿ya? Las distancias determinamos así, distancias horizontales, ¿ya? Entonces, aquí está bajando el camino de A a A, A minúsculo, está bajando. Entonces, lo que queremos hacer es que con ese método de Bruce, todo este camino que tiene pendientes de bajadas y de subidas, por ejemplo, aquí tiene una subida. Entonces, queremos encontrar con qué pendiente sube esto, con qué pendiente baja esto, con qué pendiente sigue bajando y con qué pendiente sube esto. Entonces, este es lo que se llama también longitud virtual. Virtual quiere decir es imaginario, virtual. Queremos hacer lo siguiente, que todo esto que está con pendientes de bajadas y de subidas, se las castiga y se vuelve una sola horizontal, todito. Este azul, al hacer el análisis que vamos a elaborar ahora, lo volveríamos como si fuera una recta, así horizontal, y nos va a dar una distancia. Esa distancia es la longitud resistente. La que tenga menor longitud resistente, esa es la ruta a elegir. A ver, vuelvo a repetir. Disculpe, hola. Llámale a Jimena, por favor. Ya, chao. Bueno, disculpe, a mi señora parece que la están buscando. Listo. A ver, de nuevo. ¿Qué queremos hacer? Nosotros tenemos un estudio de trazados. Aquí tenemos varias opciones, ¿no? Aquí está. Esto es en planta y estas mismas rutas están en perfil. Aquí tenemos los perfiles ya dibujaditos ahí para facilitar la interpretación, porque podríamos nosotros armar esto, pero ya está hecho el dibujo y ahí está guardando el D, está aquí mismo el D y así vamos viendo las rutas, ¿ya? Entonces, ¿cómo elegimos la ruta? Eso me estoy queriendo ir, o sea, la selección de la ruta. Hemos dicho, usamos esta fórmula. Esta fórmula, este X sub 0 es la longitud resistente o longitud virtual. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero castigar, o sea, vamos a castigar a los desniveles que son con pendientes perjudiciales que se llaman aquí, o sea, los que tienen mayor pendiente de lo que yo estoy queriendo asumir. O sea, digamos, aquí dice la pendiente gobernador es 9%. Entonces, si en este perfil tengo 11%, 12%, voy a castigar. O sea, ¿qué quiere decir castigar? Va a tener mayor longitud. Cuando tenemos pendientes así muy pronunciadas, va a ir aumentando la longitud. Entonces, la que tenga menos longitud de las 5 alternativas, esa sería la ruta a elegir. Pero no solamente en eso quedamos. A veces es necesario revisar estas rutas si van a atravesar puentes, o sea, ríos, mejor dicho, si van a atravesar en esta selección de rutas un río. Y supongamos que el río tenga 200 metros de longitud. Entonces, el costo de la construcción de ese puente
significan bastante y puede influir en el diseño. Pero primero vamos a empezar con, aquí, por ejemplo, no estamos considerando ríos, sino directamente el terreno que es normal. Digamos, aquí, por ejemplo, no hay ríos, ¿no? O sea, son curvas de nivel y directamente, aquí este es 130, aquí sería 135, este sería 140, 145, 150 y así, ¿no? O sea, son las curvas de nivel. ¿Qué son curvas de nivel? Son la unión de puntos de igual cota, ¿no? Esas son las curvas de nivel. Entonces, repetiré. Queremos elegir de estas 5 rutas. O sea, ¿cuál sería la más adecuada para hacer el diseño final? O sea, para seguir a la siguiente etapa. Entonces, aquí tenemos en planta, y este es en el perfil longitudinal del eje, perfiles longitudinales del eje del camino, digamos, de la ruta, todavía no sabemos cuál de las rutas sería la elegida. Entonces, ¿qué les decía que se hace? O sea, cuando tienes estas pendientes, así que están bajando, y si pasas de la pendiente del 9% que aquí hemos definido que adoptamos una pendiente gobernadora del 9%, entonces si tenemos 12, 14, por decir algo, entonces se ve afectado con más longitud, es lo que va a ocurrir, porque quiero encontrar la longitud virtual. Entonces, para encontrar la longitud virtual, vamos a tener una longitud que es la que hemos estado nosotros determinando. La longitud total del trazado, la longitud total del trazado, que es la que tenemos aquí, por ejemplo. Aquí, esta, de aquí. Por ejemplo, ¿cuánto es la longitud de A hasta este punto B? Esta longitud de aquí, 1200 y pico. Eso es, aquí sí termina, 1200 y un poquito más, ¿no? Entonces, esa es la longitud. Entonces, de la fórmula, esa va a ser 1200. Aquí voy a poner 1200. Más K. K hemos dicho que en este ejemplo vamos a tener un tipo de camino de tierra. Entonces, de la tabla hemos sacado 21, K21. ¿De dónde está esa tabla? La tabla 2.1 en el libro, en la página 50. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el análisis? Vamos viendo de tal forma que el X sub 0 que sea menor, ese va a ser la ruta elegida, ¿ya? Pero bueno, empecemos a ver más o menos para ir entendiendo. Nosotros vamos a hacer la ruta 1. Este es un ejemplo de la ruta 1. La ruta 1 viene a ser, veremos aquí de qué color está, la azul, la ruta 1. Aquí dice ruta 1. Entonces empieza en A, después va a minúscula, y así vamos avanzando, ¿no? Ahora, ¿qué cotas tiene? Aquí, por ejemplo, podríamos ver aquí qué cota tiene. Este es 170, ¿no? Este viene a ser 175, entonces está por ahí entre el 170 y el 175, ¿no? Aquí. Entonces, si lo revisamos, ¿cuánto nos han dado aquí? Aquí estaría el A, 173 o 75. ¿No? Entonces, aquí a ver, vamos a ver, 173 han adoptado. Entonces, de A a A, el tramito, ¿qué es lo que pasa? Tenemos 173, que es el A, y el A minúscula es 152. Vamos a revisar. El A minúscula está en el 150, 152, digamos aquí, ¿no? Si ustedes dicen, no, este es 151, 151 colocan. No es que tiene que estar ahí como al detalle, ¿no? Puedes tú adoptar más o menos, cuánto es aquí, ¿no? Entonces estamos viendo 173. O sea, A mayúscula es 173. Y A minúscula es 152. Entonces, 152 menos 173 menos el desnivel estamos colocando, está bajando. ¿Cuánto está bajando? 21 metros. 21 metros está bajando. ¿Lo ve? Ese es el desnivel. Vamos al siguiente, de A a F. Entonces, nosotros de A a F.
Esta es 152, ¿no ve? Y este F, ¿cuánto sería? 160 y... ¿Cuánto se ha puesto aquí? 142, ¿no? O sea, a ver, vamos a ver. Claro, no es 160, es 130, 140, entonces un poquito más, ¿ya? 142. Entonces, el anterior era 152, el del A. Entonces, 142 menos 152 sigue bajando, menos 10. O sea, a ver, veamos. De aquí a aquí está bajando, es por eso menos. ¿No ve? Hemos dicho 142 menos 152. Ahí tenemos menos 10. ¿Qué distancias? Estas son distancias horizontales. La primera, de A a A, me estaba olvidando, de A hasta aquí. ¿Cuánto mide? Cada cuadrito de estos es 100 metros. 100, 200, 250. Fíjense, chequeamos aquí abajo. 100, 200, 250. Estamos analizando esta azul, nada más que la azul, la ruta 1. ¿Y cuál es la ruta 1? Es esta que está en planta. ¿No ven? En planta, esto es en planta. Yo podría sacar de aquí estos valores y hacer el dibujo a este punto y así, ¿no? Pero ya está en los perfiles más. Entonces podemos agarrar la planta o el perfil para ir determinando cuánto es el desnivel, etc. Porque en planta también podemos sacar el desnivel. Pero aquí está más fácil, ¿no? Ya tenemos dibujado el perfil y sabemos esta cota cuánto es y esta cota cuánto es. Entonces, es más fácil. Entonces, hemos hecho la segunda, de A a F, ¿no ven? Ahora, de F a B. De F a B, ¿qué es lo que pasa? Está subiendo, ¿no ven? Esto está subiendo. Entonces, de F a B está subiendo. ¿De cuánto tenemos el último? 142 es el último. Y este es 151. Entonces, 151 es el B. Entonces, 151 menos 142 es 9 metros hacia arriba. El desnivel es positivo, positivo. ¿Y la distancia cuánto es esta distancia? Es entre F y B. O sea, buscamos cuánto mide entre F y B. Aquí, estito. De aquí hasta aquí. Aquí hemos puesto 120. O sea, cada cuadrito hemos dicho que es 100 metros. Aquí vamos a ponerle 20. Podríamos ponerle 30 o 125, lo que ustedes quieran. No influye mucho eso. ¿No? O sea, igual vamos a encontrar el trazado de rutas y cuál va a ser el elegido. No, esto estamos haciendo ahorita, estimando cuál sería el valor, ¿no? Entonces, ahí está 120, la distancia horizontal. Y de cada uno queremos encontrar sus pendientes, ¿no? O sea, aquí les he puesto, este es un modelo para que se guíen. Entonces, hemos hecho el desnivel, la distancia horizontal y la pendiente. ¿La pendiente cuánto va a ser? Este desnivel, menos 21, dividido entre la distancia horizontal, 250%. Entonces, la pendiente es menos 8,4, ¿no? Para el siguiente, de A a F, hacemos lo mismo. El desnivel es 10, menos 10. La distancia es 250 también, multiplicado por 100, es menos 4%. La tercera, hasta aquí hicimos, de F a B. ¿Cuánto es el desnivel? 9 metritos, pero positivo, está subiendo. Dividido entre la distancia, que es 120, esta distancia es horizontal, ¿no? Multiplicado por 100, 7,5. Vamos al siguiente, de B a C. De B a C. De B a C. Entonces, aquí C es más o menos 135, ¿no? Aquí 135. Y B era 152. Aquí un poquito más, B a C. Pero esto es bajadas, ¿no ve? Entonces, de B a C, 135 menos 151, ¿no? Es menos 15, ¿no? 16, menos 16 más 5, 11, menos 16. Entonces, menos 16 entre la distancia, que es 130, vamos a chequear 130 por si acaso, de B a C.
Entonces, ¿cuánto es esto? Lo medimos a la escala o adoptamos más o menos cada cuadrito. Dice que sería 130. Estimamos 130. Entonces, aquí estamos colocando 130. ¿Cuánto es la pendiente en ese sector? Menos 16, que es el desnivel, dividido entre 130, menos 12,3. Menos 12,3. O sea, está por encima de la pendiente gobernadora que hemos adoptado. ¿Cuánto hemos adoptado? 9, ¿no? O sea, en el ejemplo hemos dicho, adoptamos pendiente gobernadora del 9%. Entonces, tenemos menos 12,3. Va a estar sancionado más, o sea, tiene que tener mayor longitud por esta pendiente que es muy fuerte, 12,3. ¿Ah? Entonces, y es negativo, ¿no ven? Vamos al siguiente, de CAD. Entonces, de CAD, aquí tenemos, por ejemplo, 114 y 135. De CAD, 114 aquí, 135. Entonces, este es 114, 114 más o menos, y este es 135, más o menos. Entonces, hacemos y vemos cuánto es esta distancia. Entonces, aquí de CAD, 114 menos 135 menos 21. La distancia 100 metritos, nada más 100 metros. Y entonces la pendiente es menos 21. Uf. Es el lugar de CAD, por ejemplo, de CAD, este tiene una pendiente fuerte, 21% este sector. Entonces, a esta vamos a castigarla bastante, porque debería tener hasta 9 nada más, pero al hacer esta línea de pendiente en este lugar nos da 21%. ¿Ya? Vamos al siguiente. Entonces, menos 21%, está bajando. De DAE, nos dice de 104 y 114. De DAE. 114, sería esto, y 104. Aquí, 104. Y la distancia va a ser 100, 200 y pico. O sea, 200 más o menos ahí. De DAE, 200. Ahí está. 200. Entonces, menos 10 sobre 200 por 100, menos 5%. La pendiente, menos 5%. Vamos al siguiente, de E a G. De E a G. De E a G. Va subiendo ya también. Entonces, vemos cuánto es. Este es 103, 102 y este es 108 más o menos, ¿no? O sea, aquí vemos 108 menos 104. 4% va subiendo. Entonces, la distancia, 80 metros, y nos dice que esto sería 5%. ¿Ya? Y por último, el último, todas las rutas que estamos analizando tienen que empezar en A y va a terminar en B. Esos son los puntos principales, ¿no? O sea, toditas las rutas tienen que empezar en el A y terminar en B, no puede terminar en otro lado. Por eso es la selección de rutas para ese tramo. Entonces, el último sería así, de G a B. De G a B. Entonces, G va a estar en 107 más o menos y el otro 111 o 12. ¿No? Entonces, 112 menos 108, la diferencia 4. Va subiendo. El G a B va subiendo. Y la distancia, si revisamos la distancia de G a B, sería un cuadrito, 100 metros. Eso sería aproximadamente. Si uno ve y lee 90 lo colocas, no hay problema, ¿no? O sea, aquí se coloca 90. Y después haces la división 4, que es el desnivel, sobre la longitud, que es 100 o 90, multiplicado por 100. Aquí tenemos, en este caso, 4%. ¿Van? Toda esta distancia horizontal, la suma de todas estas distancias horizontal para chequear desde A hasta B cuánto es, aquí dice 1230 metros. Entonces tenemos que verificar. Aquí tiene que terminar, entonces, 1230 metros. Aquí. Entonces, toda esta distancia horizontal, 1200, y subes aquí hasta cortar al B, que está aquí. Eso.
¿eh? Entonces, esa es la longitud horizontal, que sería X. Esta es la longitud del trazado que hemos estado viendo. Entonces, 1200, mejor dicho, 1230. Más K. Bueno, aquí vamos haciendo los desniveles, pues vamos a ir separando. A ver, ya hemos hecho esta tablita. Así hay que hacer para las 5 rutas, ¿no? Igual, así. Pero aquí estamos manejando la pendiente gobernadora 9% y camino de tierra. Su práctica cambiado, por si acaso, vuelvo a repetir, para que no me digan que después han copiado igual. Es 8% y así está anotado en el Classroom, 8%, y este es, no sé si he puesto pavimento asfáltico, pavimento flexible, o he puesto concreto asfáltico. Ese tiene un valor de K, que es diferente a este 21. Este es de tierra, ¿no ven? Les he dicho, está en su libro en una tabla. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ya hemos determinado desniveles, cuántos son los desniveles, las distancias horizontales y cuántos son sus pendientes. Vale, empecemos. Desniveles perjudiciales. Vamos a poner a los positivos. Vamos a manejar todos los positivos. Entonces, los desniveles perjudiciales. O sea, ¿cuántos tenemos desniveles perjudiciales positivos? Entonces, aquí tenemos, este es positivo, 9. A ver, aquí desnivel, 9 es positivo. Aquí 9. Más el siguiente desnivel positivo, 4. Más el siguiente desnivel positivo, 4. Entonces, 9 más 4 más 4, tenemos 17. 17 metros. Esa es sumatoria de los desniveles, ¿ya? O sea, todos los positivos. O sea, por eso estoy colocando así, desniveles, y este es de ida, ¿ya? Desniveles perjudiciales, los positivos, ¿cuánto es? 17. Entonces, la fórmula, aquí está la fórmula. La longitud resistente, aquí es igual al trazado, ¿cuánto ha sido la longitud del trazado de esa ruta? Horizontal, no inclinados, 1230. Más el K, que hemos dicho que es de tierra, 21, por los desniveles perjudiciales, o sea que son 17, 17 metros. Entonces multiplicamos y nos da 21 por 17 más 1230, nos da 1587. Ese es los desniveles perjudiciales de los positivos. Aquí hemos visto todo lo que corresponde a los positivos. Ahora la vuelta, el retorno, vuelta, o sea, desniveles perjudiciales, pero los negativos, o sea, vamos a ir viendo cómo son los negativos. Entonces tenemos el primero, que es 21. El siguiente, 10. El siguiente es 16. El siguiente es 21. Y el siguiente es 10. Sumamos todos esos y es la sumatoria de Y, de todos los desniveles. Entonces sumamos y nos da 78 metros. Pero ahora a eso nosotros tenemos que aumentar los desniveles por exceso de pendiente, ¿ya? Entonces, por exceso de pendiente, ¿cuáles son? O sea, son los que tienen más del 9%. O sea, hemos manejado que la pendiente gobernadora va a ser 9%. Entonces, los que tienen más del 9%, las vamos a ir determinando por exceso de pendiente. Entonces, ¿cuál es la primera que hay más del 9%? Por ejemplo, este 8,475 no hay problema. Aquí tenemos uno. 12,3. Entonces, aquí está. 0,12,3 menos, ¿cuánto es la pendiente gobernador? 9%. Entonces, 0,09. Eso por la distancia. ¿Cuánto es esa distancia del 12,3? 130. O sea, para este, 130. Entonces, multiplicamos por 130. Más otro que se pasa del 9%. Aquí tenemos 21, el 21. Entonces, 0,21 menos 0,09. O sea, el 9% es la pendiente gobernadora máxima que nos hemos adoptado.
y eso multiplicado por la distancia. ¿Cuánto es la distancia para este 21? 100 metros. Entonces, para 100 metros, multiplicamos esto, hacemos la resta y encontramos que es 16,29. Al valor que tenemos del 78 más 16,29 sumo. ¿Y cuánto es la longitud resistente? Es 3.210. O sea, la ida es 1.587 y la vuelta son longitudes resistentes o virtuales, ¿ya? Entonces, la ida 1.587, la vuelta 3.210. Sumamos, o sea, esos dos y lo dividimos entre dos porque es la ida y la vuelta. Y esta es la longitud virtual, 2.398. Ese 2.398,5 vendría a ser la longitud como si lo hubiera puesto rectito todito, o sea, castigando, 2.398. Y les he dicho, cuando en la ruta 2, por ejemplo, si es menos de 2.398, entonces la ruta 2 ya sería la mejor que esta, ¿no? O sea, cuando vamos a ir viendo cuál longitud virtual va a ser la menor. Y la menor es la que vamos a elegir, ¿ya? Ahora, como complemento, para poder entender mejor también, o sea, para saber cuál ruta debo elegir, podemos analizar la pendiente general, o sea, cuáles son las pendientes generales de esta. Aquí termina en B 112 y empieza en 173, ¿no? O sea, A es 173 la cota. De B, la cota 112. Entonces, en general, el promedio de toda esta ruta a pendiente general sería 112 menos 173, porque está bajando, ¿no ven? De 112 menos 173 entre la distancia. ¿Cuánto es la distancia horizontal? 1.230. Y tenemos menos 0,0496. Sí, 496. Entonces, sería la pendiente de 4,86. ¿Ah? Para esta ruta, la pendiente general sería esa, entre los dos extremos. Entonces, esta también nos sirve de orientación. La que tenga menos pendiente y menos longitud, esa sería la ruta elegida. Ahora, a veces ocurre que la longitud virtual y de una alternativa comparada con otra apenas varía 10 metros o 50 metros, digamos que varía. Y entonces la clave está en la pendiente. Si la pendiente, la que tenga menos pendiente, esa debería ser la elegida. Si la diferencia es 50 metros apenas, no es muy significativo. En cambio, si la diferencia entre una alternativa de ruta y otra alternativa de otra ruta es 200 metros, ya pues influye bastante, ¿no? O sea, ya 200 metros de más camino o menos camino hace notorio. Pero si la diferencia es pequeña, el otro parámetro que podemos evaluar es la pendiente general. La que tenga menos pendiente general sería la que usemos con la longitud resistente menor. O sea, las dos cosas, tomar la longitud resistente que sea la menor y que la pendiente como promedio tengas más baja, ¿no? O si quieres, viendo aquí en este caso, por ejemplo, a ver, tenemos un tramo entre C y D que tiene 21% de pendiente. Ese lugar es crítico, o sea, no es muy bueno, ¿no? Si todos las pendientes fueran menos del 9%, ese es mejor. Pues. En cambio, aquí ya esto del 21 hace que se suba harto esta longitud virtual y por eso es que se la elimina, no se la toma, o sea, no se elige como la ruta adecuada, sino que la que tenga mayor longitud virtual es más, o sea, es más castigada y no es adecuado elegir esa. Debemos buscar cuál, la que tenga menor longitud virtual o longitud resistente, la que tenga menor. Y también como complemento, si las diferencias entre las diferentes rutas es apenas 50 metros, 70 metros, podemos verificar con la pendiente gobernadora. Entonces, mejor dicho, no la pendiente, con la pendiente general. ¿Y cuál voy a elegir? Entonces, de esas dos, la que tenga siempre menor pendiente. O sea, no voy a buscar una que tenga pendientes más altas. La que tenga menos pendiente y menor longitud
resistente es la ruta elegida. Eso es lo que es la práctica que les estoy pidiendo que hagan hasta la próxima semana, ¿no? Entonces, es el mismo ejemplo, solamente que estamos cambiando las pendiente gobernadora y el tipo de camino. O sea, el camino de la calzada va a ser pavimento flexible, ¿no? Entonces, eso. A ver, alguna duda, alguna cosa que no le entiendan muy bien. Es así como se elige una ruta para hacer el diseño final, ¿ya? O sea, aquí hay 5 alternativas o 5 rutas, como quieran. De esas 5 rutas, ¿cuál voy a elegir? Entonces, para elegir una ruta en carreteras, se parte de la longitud resistente o longitud virtual. O sea, usamos este criterio. ¿Y qué es lo que se entiende de este criterio? Que se les castiga a los que tengan mayores pendientes. O sea, este que tiene menos 12, menos 21, por ejemplo, tiene más distancia, recorre más. O sea, por eso es que, fíjate, si este era 1587, el de la ida, nomás con esas pendientes de 9, 4 y 4, este que tiene 12, 21, sí, como se ha incrementado, 3.210, este ahora es 1.500. Entonces, como se hace de ida y de vuelta, entonces en promedio es 2.398. Entonces hay que ir viendo las otras rutas, ¿ya? A ver, ¿alguna duda? ¿Algo que no me hayan entendido? ¿No? ¿Están bien? Díganme qué ha pasado con el Wister. Ganado 3-1. Ay, gracias. Oye, me han hecho sufrir ustedes. No sé, hasta ahorita no sabía. 5 puntitos ha ganado Inge. Oye, vamos a ir a fasear. Iremos a fasear. Oye, me han hecho alegrar. Bueno, ahí quedaremos. Inge, 10 puntos, Inge. Hay una pregunta en el chat. Gracias, Inge. Ya es una pregunta de examen. ¿Cuánto ganó Wister? Voy a poner. Bueno, descansen, oye, los he castigado, ya. Aunque ustedes tal vez han estado viendo el partido, yo he estado castigado. ¿Listo? Nos vemos. Hasta el miércoles, ¿ya? Chao. Inge, esta práctica es para mí. Inge, una preguntita. No me acuerdo. Revisé en el Classroom, no sé qué, hasta qué fecha he puesto, pero más o menos yo creo que es hasta el miércoles. ¿Ya? Ok, gracias. Inge está como para web, Inge. ¿Qué? Ah, ¿para el jueves? Ah, ya, entonces para el jueves. No me acuerdo por eso. Yo ando muy enamorado. ¿Ya? ¿Listo? Nos vemos. Inge, Inge, ¿tiene que una ser a preguntita. mano o se lo puede hacer en Excel o...? Ah, puedes hacer. Lo que pasa es que lo único que no quisiera es que todos me hagan igualito. O sea, yo quiero que cada uno vaya haciendo, ¿no? O sea, puedes hacer en Excel, puedes hacer en la forma que tú quieras, ¿ya? Pero que entiendas, es lo principal, ¿ya? ¿Listo? Ya, Bueno, gracias, Inge. nos vemos hoy. Que descansen. Chao.